volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bueno, buenas noches otra vez. Estamos en esta segunda parte del programa Volver. Como ustedes han visto, si han estado escuchándonos y viéndonos en la primera parte del programa, pues hemos estado hablando del Día de la Cruz, las posibilidades que tiene, cómo ha ido evolucionando, cómo se vive fundamentalmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del cambio. Nos habían hablado nuestros colaboradores de cómo se vivían antiguamente, pues estamos hablando de cuando no había ningún vehículo, de cuando estábamos hablando que los únicos transportes que habían pues era el burro, era el carro y poco más. Luego a lo mejor vino alguna bicicleta o vino alguna cosa. No se crean ustedes que estamos hablando de hace 200 años, no. Estamos hablando en apenas 40 años, O sea, años 60, años 50, todavía había muchos animales de tracción que se estaban utilizando para el transporte. Aquí el boom grande fue cuando llegó el 600. Al llegar el 600 cambió todo, pero anteriormente es como nos estaban diciendo nuestros colaboradores, que para ponernos en el antecedente lo van a volver otra vez a contar, y vamos a ver cómo se produce ese cambio y cómo ha ido evolucionando desde los años 60 hacia la actualidad. Hemos hablado anteriormente también, hemos hablado de cómo se vive en otras localidades y cómo proponíamos pues que fueran colectivos, asociaciones de cofradías, de vecinos, quienes se implicaran en la celebración de estas fiestas para vivirlo como viven otras localidades. Pero ya digo, recordando un poco, o bien Pepe por ejemplo, recordando cómo se hacía cuando erais pequeños, que no había, por supuesto no habían vehículos. No, entonces no había coches, había 2 o 3 allí nada más. Y los tenía quien podía tenerlos. Nadie tenía coche. Ya, el que tenía una bicicleta era pero la bicicleta vino también más tarde, No, ya la cuando bicicleta, yo era un sí, chavalín de 5 o 6 años, sí. o tal, No. Había 2 talleres aquí, que era el Hortelano y Carrucho, que alquilaba bicicletas. De Carrucho me acuerdo yo. Sí. Bueno, pues ese ya, de los años 40 y tantos, ya tenían talleres de bicicletas, y alquilaban bicicletas, y te la alquilaban a lo mejor por una peseta y estaba en media hora con bicicleta, montando en bicicleta. Dando vueltas. Pero bueno, eso es por... Pero había muchos carros, cuando era ya pequeño. Hombre, había claro que había, muchos carros y muchos burros. Y mulas, no sé, era solamente burros. Había mulas y caballos. Cada uno tenía... Bueno, burros había siempre, pero... Bueno. No, pero estamos hablando de 4 patas. De 4 patas, claro, es una broma, Ya, Eso claro, es una broma. Es una broma. Bueno, pues como volvemos a contar, yo como de chiquillo, pues disfrutaba mucho con la cosa de las cruces, disfrutaba mucho como todos los chiquillos. Nos peleábamos, íbamos por la calle y a ver quién se adelantaba a pedir, ¿sabes? Porque te daba una meja de atrás, pues el que viene detrás ya no le daba cualquier persona que iba por la calle. Claro. Se adelantaba y entonces ese se aprovechaba de que le daba a lo mejor 50 céntimos o le daba una peseta, ¿sabes? Que una peseta ya... peseta ya se le acaba. Ya cunde, ya cunde. Y ya te digo, y la gente, pues estábamos concentrados todos en el pueblo. Todo empezaba, pues, las uniones y las amistades en las escuelas. En la escuela. En las escuelas. Yo lo recuerdo en la escuela. En las escuelas, pues, es donde tienes
más amigos, y te juntas con uno, te juntas con el otro, te haces tus planes, aunque sean chiquillos, te haces tus planes, oye, pues vamos a hacer esto, por aquí, pues por Arico, y tal. Nos juntamos a lo mejor 4 o 5 y organizábamos la cruz y a pedir. Yo me acuerdo en la Plaza Nueva, que allí íbamos, el centro era allí, porque teníamos a los grailes, los teníamos en el callejón. Bueno, o sea que lo teníamos cerca. Sí, y entonces allí uno se traía las punchas, el otro se traía el martillo, y venga, y entonces íbamos allí, pim pam, y pim pam, y pim pam. Nos tirábamos ahí un montón de tiempo. Y entonces, hasta que hacíamos la cruz. Y entonces después nos íbamos a Poflores. ¿De dónde? De la ferretería. Pues sí. ya sabes que entonces estaba la Rosaleda del parque. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis? Y por la balsa colegial también. Y en la había. balsa colegial, en fin, recorríamos un Me poco. acuerdo dónde estaban las flores. Recorríamos, y claro, estaban tan hermosas en la primavera. Y las estaban rosas ahí, claro. tenías que esperar a que el guarda se fuera para coger las rosas. No, tampoco te creas tú Sí, que- pero No, si te sí, pillaba te reñían. Sí. Ahí había guarda. A mí no me pillaban porque yo no dormía, yo era por la noche. El jardín Martínez Claro, Parra tú eras más avispado. en el jardín Martínez Parra era el único jardín que había bien arreglado y con sus flores y con Pero todo. también había, porque allí también hemos cogido. ¿Dónde? En el Jardín Martínez Parra. Pues es que estoy hablando. No, es que yo también te he dicho en la Rosaleda, ¿te acuerdas de la la Rosaleda. Que estaba la piscina, o sea, la piscina, Eso bueno, ya- la balsa aquella. eso ya fue después. Y luego estaban los arcos aquellos que había los con los arcos rosales. aquellos que había, que estaba todo lleno. Sí, sí, de sí. rosales. Que hubo unos años que era impresionante. Sí. Aquello estaba muy Estaba bonito. lleno de rosas, aquello era. Aquello estaba muy y bonito. la olor que daba aquello, ¿eh? Yo me acuerdo de ir al instituto, y como lo teníamos enfrente, aquello cuando llegaban los mayos era tremendo. Bueno, todo eso empezó a evolucionar a partir de los años 50 y 50 y algunos. Sí, bueno, eso todo estuvo a hasta los evolucionar. años 80 y pico, hasta que vino Antonio Pina, Bueno, eso que ya entonces fue después. cuando se hizo el anfiteatro. Sí. Bueno, Que eso fue sí. Eso- año 82. Yo te hablo en la 84. dictadura. Sí, Yo te estoy hablando en la dictadura. Estaba aquello, claro. En los años 50, en el año 52, que cambiaron totalmente el jardín de Martínez Parra. Si tú hablas. Y se a lo Martínez. bajaron todo abajo, que es cuando hicieron la Rosaleda, y el kiosco fue cuando quitaron el kiosco de Martínez Parra y lo pusieron en la Rosaleda. ¿Sabes? Y estaba precioso todo aquello, que es lo que tú acabas de decir. Estaba la balsa, se ve con su agua, los arcos aquellos que se ve, enredaba todas las flores alrededor, Sí, sí. era una maravilla Y aquello. aquello estaba bien cuidado entonces. Sí, sí. Y estaba. Todo eso, te hablo, Habían empleado allí todo. te hablo- Claro, había empleado la brigadilla. sí. ¿Eh? Todo eso estaba muy bien arreglado, muy bien cuidado, que es cuando ya el campo del fútbol pues empezó a tomar fuerza. También, Ya los equipos La de caseta, fútbol, la caseta. y la caseta tomó muchísima fuerza. La caseta y eso era una maravilla. La caseta funcionaba de maravilla. Maravilla. Luego ya, de que ya todo esto lo habló en la dictadura. Luego ya, pues de que entró la democracia, pues ya la cosa fue cambiando diferente. Cada uno pues ya tenía otras ideas diferentes. Ya pues quitaban una cosa, ponían otra. En fin, que es cuando ya quitaron la Rosaleda, quitaron los bustos que habían, e hicieron El anfiteatro. el anfiteatro. En fin, hay cosas que hicieron muy bien hechas y otras pues daba pena de haberlas estropeado, Sí. porque daba gusto de verlas. Pero bueno, como la vida es así, Porque luego en el anfiteatro. las cosas cambian si, mucho. Si no se puede utilizar, Sí, se porque utiliza. dicen. Sí, se utiliza, pero poco, porque enseguida están quejándose de que si hay ruido, de que si Joder, hay no sé que se qué, quejen. no sé Bueno, cuánto. hoy en día es que la gente se queja por todo. Es verdad. quejan por todo. Antiguamente había cualquier música por cualquier calle y la gente no se molestaba. Pero hoy en día es que se molesta a todo el mundo, todo reclama. A todo el mundo le molesta todo. Claro. De forma que Bueno, pues vamos a brindar un poco porque el día de la cruz, a ver si se anima esto con Sí, se licor, anima. licor de caramelo Pues, del pueblo. brindamos lo por el menos. Día de la Cruz Claro, y que mejore. Y que mejore esto un poquito y a ver si somos capaces Oh. de, como hacen en otros sitios, de verdad, yo me... Hombre, por lo yo- menos intentarlo.
Por lo menos intentarlo. Yo, con la intención, basta. Yo sé que a mi edad, pues ya mejorar es poco lo que puedo aportar. Hombre, puedes Aunque- aportar mucho tu sabiduría. Bueno, yo puedo aportar tu por experiencia. experiencia y de cómo fue y cómo dejó de ser. Por ejemplo, el cambio. ¿Cuándo se produce el cambio? El cambio de que íbamos por aquí, pues yo me acuerdo de por la mañana se hacían las cruces esas, bueno, durante mucho tiempo, y luego al campo, al canal o a la fuente. Yo me acuerdo cuando la fuente también estaba, ahora la vemos allí, la pobre fuente está con el recinto nada más y lo demás ya está todo, pero entonces estaba cubierto de arbustos. Claro, de eso, la gente estaba estaba- aquello un poco bien. Lo que siempre he comentado, el pueblo de que era más pequeño, había más unión en todos los Todos más sentidos. juntos, más apiñados. Las fiestas pues se celebraban mejor, pasaba igual que la verbena, le llamaban una verbena y aquello era una fiesta grande. Y ahora, sin embargo, es que ya no hay verbena, porque si se hace una verbena no va a ir nadie, porque la gente se va afuera, como coincide en verano, Y Bueno, la y, no la otro- y revienta. otros problemas. Y si no la revienta. Y si no la Bueno, revienta. pues yo me acuerdo que San Antonio, las verbenas de San Antonio, en los últimos años, estaban así y había gente a punta pala Sí. y había gente que iba a sí, fastidiar. a maleante. Hasta que al final dijeron, pues ya se ha terminado. Pues lo que pasó en Ya San- no vamos a hacer nada. Eso pasó en San Roque. En San Roque ponían el tablao. Y en San Rafael. Y en San Rafael. Ponían el tablao y allí se subían 4 personas. Maleantes. No voy vamos a decir- No voy a decir nada. para que no tampoco, puedan decir nada. exactamente. A no dejar a nadie bailar. Eso es. Pero lo sabe todo el pueblo, o sea que... Y claro, pues aquello, pues vieron que aquello no se podía y dejaron de hacer el tablao. Claro, sí. Porque para subir 4 tontos, por decir algo, hacer el gamberro encima y no poder actuar los conjuntos como tenían que actuarlo, pues dijeron, pues de la única manera es no haciendo el tablao. Fuera. Bueno, Pero cuando bueno. se sustituyó, cuando vino el 600, ¿qué pasó? Bueno, el 600... Empezó la gente a funcionar. Aquello fue una evolución grandísima. Aquello se veía 600 por todas partes. Que tampoco lo tenía todo. Pasamos de no tener nada a tener coche todo el mundo, ¿no? Pero Bueno, tampoco... O casi todo. A los primeros, los 600 los daban al que no tenía ningún vehículo, ¿sabes? Sí, sí. Concedido. A lo primero era concedido. Sí, 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 sí. El que tenía un coche no le daban un 600. Hombre, claro, poco a poco, porque entonces... Pues era todo concedido. Claro, Sí. que no se alborotaran, porque si no... Ahora, los viajantes que eran los únicos que siempre estaban montando en el tren, iban y venían, pues claro, tenían un 600. Aunque era pequeño, pues le montaba todas las maletas encima del portaequipaje y se recorrían pues todo lo que tenían que ir con las muestras que llevaban, recorriendo los comercios, cada uno o bien de ropa, o bien de comestibles, o bien de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. El 600 fue el que solucionó muchos problemas en España. Y Revolucionó. los Mucho. madrileños los llenaban de gente, toda la familia arriba de las maletas. Y cuando venían para acá, cuando subían alguna cuesta, empezaba a verse a echar humo por detrás. Claro, porque, y ya tenían que parar porque llevaban el motor, lo llevaban atrás. atrás. Y Pero entonces dicen que se calentaba. había gente que Eso metía 8 o 10 personas en un coche de eso y todo Hombre, arriba cargado. Yo te digo, 14 íbamos en un 600 haciendo burras, claro, eso es lógico. Haciendo Yo- burras en tiempos que ahora no se puede hacer eso, claro, evidentemente. No, es que no te lo permite. Porque no te lo permite y la Guardia Yo- Civil. Son 4 y 4. Ahora eso sería que lo hubiésemos enseñado en la red, como ahora hacen, que hacen fechorías y encima después lo enseñan en la red. Pues nos habían sancionado, pero vamos. El 600 ya llevaba su soporte para levantar un poco el maletero, la tapa, para que le corriera el aire. Pero luego hubo otro sistema con una bisagra que se le ponía en la bisagra, se quitaba la suya y se desplazaba de arriba. Ajá. Porque entonces el aire, como era en contra, pues le entraba mejor el aire al coche. O sea, que había sistemas por todas. Y luego ese que reformé, el que tenía doble reloj, ese verde, Sí. yo fui varias veces a Santa Pola, porque don Enrique Tomás Salmerón, hijo del poeta Mariano Tomás, él se alquilaba
todos los veranos en Santa Pola, en un apartamento, y me llevaba al padre de don Eulogio a pasar desde allí con su hija 8 días. Y yo me acuerdo que en el puerto de Orihuela, pues subiendo el puentecito aquel de Orihuela, se calentaba. El coche se calentaba. Hombre, claro. Y gracias a eso, pues conseguí de ponerle una bisagras arriba, desplazaba el capó de adelante para atrás y entonces le entraba el aire de maravilla. Y así no se calentaba. Claro. ¿Sabes? Porque es que los primeros soportes se levantaban de abajo y remolineaba, pero el aire no le entraba como tenía que entrarle. Entonces, Claro. lo que él hizo Pero- le entraba de cañón. Claro. Unas bisagras que vendieron y que seguramente está el coche liso y aún lleva la bisagra puesta. Ya ves y con los años que tiene. Con los años que tiene, ¿eh? Yo al mío no llegué a ponerle las bisagras esas, le puse porque no lo precisaba mucho. Pero el primer 600 que tuve, pues fui varias veces a Valencia con él. Y era de segunda mano, ¿sabes? No es Sí, que lo otra compré cosa. nuevo, ¿no? ¿Y se calentaba o no? Pues se calentaba un poco, pero como no le apretaba, ni iba muy cargado, porque la mayoría de las veces era mi mujer y yo. Claro. Y entonces el coche iba desahogado. Iba desahogado. Claro. Lo único que se calentaba es cuando venía para acá en el puente Gabarda, ahí es donde subiendo el puente es cuando ya ahí se le cuesta. calentaba una vieja el hato. El hato. Bueno, Pero- ¿y pero eso bueno. cómo influyó en el Día de la Cruz? Influyó de que mucha gente ya tenía sus 600 y ya la gente se iba desplazando ya un poco más largo. Mucha gente ya con sus 600 pues se iban al pantano, al río, incluso a Albacete se iban ya algunos a pasar el día o de compras allí a Albacete. A Murcia era más difícil porque pillaba más largo. Pero a Albacete se iba mucha gente. El pantano del Cenajo, cuando Pantano de- aquello tenía mucha audiencia cuando, Bueno, el cuando pantano del estaba Cenajo, recién inaugurado, sí, sí. ¿no? Pero entonces el pantano de Cenajo tenías que también tener un problema. Porque si bajabas abajo, después tenías que subir la cuesta para arriba. Y el 600, las pendientes las tenían muy negras, ¿sabes? Le temía a las pendientes. Lo único que podías ir era por donde está Aguascalientes, que por donde está la cola de... Por allí ya no había tantos puertos. Pero si ibas al bajabas, Cenajo pues, subías y y bajabas abajo a donde estaba el restaurante, Sí, pues sí. después tenías que subir. Hostia, ¿sabes? Claro. Y la curvica aquella se le calentaba el hato al Se 600. le calentaba el Sí, asunto. pues que Sí. había que empezarlo todo. Sí, sí, sí. Pero en fin, todo eso, pues, el 600 solucionó muchos problemas en España, no solamente aquí, hablamos de allí, fue en España entero, Se desplazaba la gente. fue en pues, ya. España. Entonces no veían nada que 600 por todas partes. Claro. Luego ya empezó a mejorar los coches. Y otras marcas que empezaron. Sí, y otras marcas, el Renault, ya el 4x4, empezaron ya la Renault sacó El ya, sin camí. y el sin camino era Qué Fiat. difícil. Era era Fiat, hacer. era Fiat. Él. Yo tuve El uno, Renault 8, yo tuve uno. El Renault 8. Y el Renault 8. ¿Tuviste también un sin camí? Sí, sí. Joder. Tuve yo, pero es que porque no tenía perra. Entonces lo compraba de segunda mano. Iba renovando La flota. La flota, pero de viejo en viejo. Y Es luego el 850. Ese no lo tuve ya. El 850 no lo tuve. Y el 133. Pero el 133 era muy bonito, ¿eh? Muy pequeñico. Pequeñico, pero era muy... pequeñico, Los que salieron duros Sí. fueron el 1500. El 1500, sí, pero ese era de los señoritos. Ya, El pero 1500 era de los que señoritos. salieron duros. Pues ya, hasta que mi mujer se cansó... Y esos que tenían la palanca así, ¿sabes? Bueno, Del ese cambio. el 1500. El 1500, eso te estoy Sí, diciendo. o sea, 1500 tenía el cambio en el volante. Claro. Y El 600 era de los trabajadores, era de los... Bueno, el y- 600 a lo Y luego el primero- 1500 ya Que era no todos ya los trabajadores una- tenían una categoría. el 1500. Bueno, el otro trabajador que llevaba la burra, eso ya... o el Eso mulo. ya eran los Bueno, trabajadores de el- verdad. Los que después- iban al campo a acabar con la burra. Claro, claro. Por los años... No sí, hemos cambiado nada y nos quejamos, ¿eh? Y nos quejamos de Y lo cómo, que queda por de cambiar. cómo hemos cambiado, ¿eh? Y luego el 127. No Pues- me diré que el 127... Yo he tenido también un 127. El primer coche que Pues- tuve yo fue un 127. Pues el primer coche. sí.
Pues, el que tuve yo. Pues terminando de hablar de mi flota, ya mi mujer se cansó y dice, yo no quiero más coches viejos. Porque O te compras uno nuevo dice, o compras uno nuevo o no compres o ninguno. no compres ninguno. Entonces yo tenía el 5000, que por cierto me dejó tirado viniendo de Albacete una vez. Adiós. Sí, sí. Y aquello fue la que Ya lo que dijo, remató la ya. flota. Se ha terminado. Y entonces me compré un R7. Ajá. El R7 lo compré nuevo. ¿Y te acuerdas del Gordini? Del Gordini. Hombre, claro, el Gordini. Gordini y el Ondine Ese eran vino todos. del fuero, Tenían 2 o 3 marcas, pero era el mismo coche. Sí. No, mira, el Gordini. El Gordini. El Renault Gordini. Sí, Madre el coche de la viuda. Sí, que le pusieron el coche de la viuda claro. porque es que como resulta que llevaba el motor de atrás y delante no llevaba peso, de que llegaba a las curvas, pues se levantaba el morro. Se iba un poco fuerte. Y luego... Le echaban una piedra, ¿no? Delante. no, Le tenían que echar. yo recuerdo uno que llevaba un saco de arena en el morro, En el morro. para contrapesar, Para que no se nivelar el levantara. peso del Para que no- motor. para que no ¿sabes? se levantara. Y así no se levantaba. Pero era un coche bueno, ¿sabes? Pero cambia. El Renault siempre ha sido una marca muy buena. Sí. Un coche lo que pasa es que ha cambiado tantísimos modelos que eso Ya están perdidos. Ya. Ya no sabemos cuál es cuál. sacaron también uno pequeño que era el Y 4. como lo mismo lo fabrican en Francia, que lo fabrican en Tailandia, que en Hong Kong, Sí. cualquiera sabe. Luego sacaron, antes del Gordini, sacaron un 4x4, que también un coche El pequeño. 4 latas, el 4 latas que le Bueno, llamaba. el 4 latas es el Renault, tipo de campero, como yo le El llamo. 4 latas. Sí. Vamos, ¿y el Citroën 2 caballos qué? ¿Qué me cuentas? Si traes 2 caballos, yo un coche no Eso lo llevé. tuvo la Guardia Ese que Civil. en las curvas, activas. Ese lo primero tuvo la Guardia Civil. Sí. Tenía la Yo Guardia llevé Civil. la Los furgoneta, caballos. la furgoneta, la Citroën, 2 caballos. Claro. 2 caballos. Él tenía una ventaja, que no había que echarle agua. Claro, el No había que 124. echarle agua, se refrigeraba por el aceite. Por el aceite, ¿eh? Y el 124. Bueno, ese ya... ¿Tú el tuviste 120. otro 124? Sí, lo tuve ¿Tuviste? loco. Eso. El 124 lo compró en Murcia. Perdón, lo tuvo que matricular ese en Madrid. también era guapo entonces. En ese Sí, en momento aquellos tiempos era era guapo, muy era guapo, uno sí, que, claro. que marcaba también, El ¿no? 124. El 124. Que luego Luego- fue 1430. Sí. 1430. Sí. Y luego vino ya ¿cómo se llama? El 133, no, el otro. Y cambiaron, y sé que todas las marcas cambiaban de modelo. La Renault cambió varios. Y luego la Citroën también cambió. Cambió mucho porque tuvo el Citroën el GS rojo, que se lo compró Juanito en el taller de la avenida, que aquel también, aquel era, todos los Citroën, la mayoría, los ponías en marcha y al poner en marcha se elevaban, Sí. ¿sabes? El tiburón, era el tiburón. Oh, el tiburón. El Ese era tiburón francés. ese, claro, el tiburón Citroën. Es que el Citroën es francés. Ese era también ya. Habían algunos ese aquí en el venía, esa cuando ya empezó el tema de las playas, las costas y tal. Entonces venían las suecas y las francesas y las Tiburones esas de venían eso. con los tiburones y eso molaba y sobre todo si eran descapotables. Sí. Entonces eso. Y eso, y claro, a los que iban, pues también, claro, a los que le iba bien el asunto, pues, Hombre, claro, sobre todo el como- esparto como y todas todo las eso, cosas. pues claro. Aquí en allí, Claro. de que el esparto funcionó bien. Invirtieron pues, en la costa, en Benidorm. En Benidorm. Claro. Bueno, hubo aquí 2 Hombre. personas, como los Farcones, invirtieron en Benidorm, que entonces Benidorm era un pueblo muy pequeño. Marinero, era Aquellos nada, 4 una tomates que aldeucha, sembraban allí. una aldeucha de pescadores En y Benidorm se criaba mucho tomate. Romero Baldomero invirtió ahí en Benidorm, hizo los hoteles, la Plaza de Toros, y hizo un montón de cosas ahí en Benidorm. Lo mismo que su cuñado, don Agustín Almodóvar, pues partieron, él se fue a Benidorm y don Agustín se fue a Valencia. Y en Valencia don Agustín pues se dedicó a comprar solares y luego invirtiendo y doblando el capital. Claro, ya eran cosas de...
pues al tener capital, pues su negocio era Claro, ese. es que entonces era el turismo lo que, Claro, lo que claro. marcaba y había 15 Ya lo veían venir ellos. ellos ya se veía venir, claro, eso se veía venir y el esparto iba a menos, vino el petróleo y ya iba a Y menos. el que claro. le pilló con pasta, pues la dobló. Bueno, ¿y cómo era la...? Yo recuerdo en el Cenajo, yo recuerdo ir abajo, allá abajo a la presa, que entonces había allí unos jardines, estaba todo aquello muy bien arreglado. Muy bien arreglado. Entonces, y allí íbamos mucho de merienda. Hombre, claro, había allí un restaurante que tenía de No, todo. pero el restaurante Claro, pero- fue después. No. No, ¿cómo que no? Yo no lo Los recuerdo. restaurantes lo hicieron Bueno. con los presos. Sí, pues yo eso no recuerdo. Que después lo que Yo pasa cuando es que yo fui, en mi época que yo iba... lo mejoraron después. El restaurante o hotel aquel que hicieron, eso lo hicieron ya posteriormente. Pero va- eso sería... ¿Pero dónde? ¿Abajo del todo? Sí, abajo, en las casas aquellas que hicieron el Hotel Cenajo. El Hotel Cenajo sería de los años 90 o una cosa así. Los años 90, aquello ya fue muy tarde. No me Pero acuerdo yo no recuerdo que hubiese allí... Ahora mismo Pero claro, vosotros sabéis... está la placa allí de la inauguración. En el año 63, Sí, me yo parece. me acuerdo, yo me No, acuerdo. está la placa, no, que la placa la quitaron. La placa la han quitado. ¿Ah, la han quitado? Sí. La placa la han quitado. Mal hecho también. Salió en unas noticias y todo eso. Y que hubo gente que protestó por haber quitado la placa esa, Sí. por el tema de la memoria histórica y todo el tema ese. Pues gente de Murcia y de todo eso, pues la cambiaron. Sí. Lo cambiaron. Sí. Pero eso se inauguró en el año 60 y pico. No me acuerdo en qué año fue. Sí, en el año 63 por lo menos. 63, Pero- 64 se terminó. Yo estuve en la inauguración, pero vamos, de distinta manera. Por allí no entraba todo el mundo, el día de la inauguración. Ah, hombre, claro. Eso vino el conde Guadalhorce, ¿no? Sí. O Vallellano. No, el conde Vallerano. Vallellano. Sí, que por eso es la gran vía del conde Vallellano. Exactamente. Exactamente. El conde Guadalhorce fue Sí. con Primo Rivera. Era ministro Fue de- con Primo de Hay Rivera. una placa puesta allí en los Pero- pisos de... Claro. Era ministro Es de que- Obras Públicas. Es que aquí empezaron todos las presas, los pantanos. Pero el único que los terminó fue Franco. El único que se terminó fue el Cenajo en el 18. Pero el resto ni se terminó, que empezó con la República, el Camarilla, que empezó en el 34 creo que fue, pero no se terminó nunca, porque sobrevino la guerra, y luego el Cenajo, que se empezó y tampoco se terminó. Y el canal. Y lo tuvo, bueno, el canal, claro. Bueno, el canal también lo terminó mucho después. Claro, que dicen, es que concedieron las aguas a Martínez Parra, los 1000 litros esos por segundo que concedieron. Sí, pero no llegaban nunca allí. Claro. No llegaron nunca allí hasta que en el año 52 se hicieron los poblados de colonización. Y a partir de los poblados de colonización se hizo el canal. Claro, para darle agua a todo para darle aquello. agua a todos los poblados de colonización. Las parcelas. Cañada de Agra, Nava de Campana, Todo eso Mingo era de Gil. secano. Eso ya- Esto era de secano, Eso claro. ya fue cuando el trasvase. Claro, El el trabajo. trasvase no, el canal. Ya. El Pero- canal Martínez Parra. Sí. El canal de Que Martínez te Parra. acuerdas que hubo una falla en San Roque, Claro, la falla que ya hacía, lo hemos de comentado. Don Justo, de Don Justo metió, el alcalde metió en el canal, porque dijeron que cuando dice sí se reía, se mofaba, que cuando viniera el agua allí, que lo sacaran, que lo metieran en el canal, porque no iba a venir nunca. No iba a venir nunca. No iba a venir nunca, y Luego efectivamente le hicieron una falla. le hicieron allí, una falla. Con una caja de muertos. Exactamente, allí en el S. Le pegaron fuego. Pues aquello. claro, porque decían, pues sí, están concedidos, pero ¿cuándo va a venir? Pero ¿cuándo va a venir? Si eso es lo mismo. Hasta el año, eso lo concedieron en el 30, o sea, antes de la República, con Miguel Primo Rivera, en la dictadura de Miguel Primo Rivera. Pasó la República, nada, pasó la Guerra Civil, nada, y tuvo que venir ya la autarquía en el año 52, cuando entonces en el año 52 ya se hizo, y entonces fue cuando vino... Ahí murió mi padre en el Claro, canal. pues fíjate, Un barrero lo mató ahí. en un barreno de los túneles esos de ahí, claro. Sí, haciendo el canal. Haciendo el Desde- canal, desde la cola de allí del pantano. En la vicaria. Desde la ¿sabes? vicaria, claro. Ahí mismo murió mi padre, en el trozo La- cuando la pasaba por la vicaria. vicaria.
O sea que Tenía fíjate, yo 8 Ahí años. en la Vicaría que estaban las máquinas que elevaban el agua del río al canal, que ¿Qué? fueron la primera vez que vinieron. que entonces hubo un gran ambiente de colonos que vinieron ahí, Sí. se instalaron y tal, Sí, yo y veía se por hizo la cooperativa. La cooperativa, que ahí se hacían botes de tomate, se hacían de melocotón, se hacían de esto, se Poco hacían de duró todo. también la cooperativa. No, no duró, que luego la cogieron los murcianos, hubo ahí porque hubo ahí un pequeño revuelo y tal, hasta que ya cambiaron y son las naves que hoy tienen allí Y bajó. el área comercial, de allí abajo. Don Enrique Salmerón fue el que marcó los pozos del Boquerón, y todos los pozos que hicieron estos alrededores los marcó don Enrique Tomás. ¿Sabes quién era don Enrique De Tomás? Mariano Tomás, el hijo. Hijo de don Mariano El hijo Tomás, de el Mariano poeta. Tomás, el poeta. El hijo, que era el único que tenía. El único que tenía. Sí, Era ingeniero. sí, sí. Y eso es el que marcó todos los pozos de todos los alrededores. Y marcó también los pozos de Aguas Nuevas, que es cuando hicieron el pueblo de Aguas Nuevas. Sí. Allí sí que estuve yo. Bueno, vamos a, si queréis, ¿o tenéis algo más que decir? No. No, pues entonces nos queda pendiente para el próximo día, pues todo esto que sabéis que se ha anunciado el alcalde, 3 millones, casi 3 millones y medio de euros en los próximos meses para invertir en allí, que no van a venir mal, que la verdad no Todo van lo que a sea venir- invertir no aquí en van el a pueblo. venir mal. Y bueno, pues trataremos el tema este de tal, y sí que queríamos un poco pues ver qué nos dejan para el casco antiguo. Es un poco ver qué se puede... Sí, a ver cómo lo reparten. Y una cosa que viene aquí, la reforma del claustro del convento de los franciscanos, dice que aportando 100.000 euros, el 50% en el convenio con el obispado. O sea que veremos a ver, si ya arrancamos. si vamos arrancando y vamos viendo. Yo ya Lo no- que no entiendo mucho es eso del claustro, porque en realidad es la techumbre Sí, de los franciscanos. y lo la que parte está. de arriba es la que tienen que... Pero bueno, no sé si eso... Pero bueno, creo yo que para algo... A ver si viene alguien y nos lo explica. Podría, Sí, alguno podría yo- ser. yo, A ver si viene... yo pienso que por algo se empieza. Exactamente, no, si no está mal, oye, todo lo que sea invertir, Yo que traigan, el que día que traigan. pasé por allí y ve a Paco Avellán, y digo, ¿qué pasa? Digo, es que, sí, digo, pero ¿esto se hace o no se hace? Y me dijo, dice, ahora sí se hace. Esas fueron sus palabras. Ya, ojalá. No sé cómo ni de qué y manera. una cosa más, y a ver si le pegan un empujón al castillo de allí, y que sea un castillo, centro de interpretación y que mejoren. del mundo medieval en allí, que fue importante, fue capital de la Cora de Tumbí. Una cosa que mucha gente pasa, igual que sucedió con la Basílica Visigoda del Tormo de Minateda. Nadie sabíamos que era obispado hasta que se descubrió aquello. Y lo de la capital de la Cora de Tumbí, y ahí está ese castillo que está pidiendo arrégleme, porque eso está hecho un desastre. Hecho Así un que desastre. ojalá que poco a poco, un paredoncico cada año, al final se hace mucho. Pero sí. Se hace mucho. Así que, si no tenéis más que decir, pues Pues daros- nada, muchas gracias por todos los que nos preguntan y que dicen, ¿qué pasa que no saléis? Pues Y ya la- hemos salido. Hombre, Y- ya estamos aquí. Y la verdad es que con el pisto ese que os comisteis, y con las habas, y con el aguamiel, Hombre, pues la bien buena que verdad, estaba. Ya lo la creo. verdad es que el día de la cruz fue apoteósico. Sin contar los chorizos. Sí. también. Hay que decirlo todo. Y la tortilla. Hombre. Y la tortilla patata. Y la carne asa Y también. las calles. Bueno, los chusmarros. Allí hubo chusmarros y Demasiado carne. me parece a mí. Habas nosotros la cogíamos en el bancal. Ya, tú en el bancal, joder, qué listo. Mi consuegro tiene allí. Ah, A mí me la llevaron. Amigo, claro. Y vaya. no teníamos nada que ir allí y cogerla. Y cogerla, y tiernecica. Y con el aguamiel que me llevé de aquí estaba suave. Y con queso y jamoncico, pues Nada. espérate. Bueno, madre mía y madre mía. Bueno, pues nada, como ven ustedes, aquí no nos falta humor, y bueno, pues el próximo día vendremos con cosas nuevas para que ustedes, bueno, pues puedan ver cosas de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Hasta siempre. A un dulce recuerdo que lloro otra vez.